clase de hoy, donde vamos a trabajar las fórmulas básicas, ¿ok? Es decir, vamos a aplicar las fórmulas de suma, multiplicación, resta y división. Entonces, para elaborar este ejemplo, voy a copiar en esta hoja 4, voy a copiar los datos que tengo acá en esta hoja llamada factura, ¿ok? Así vamos a aprender a copiar datos hacia otra hoja, que no tiene mucha ciencia porque ya eso sabemos cómo copiar datos. Otra forma también de hacerlo es, si yo necesito trabajar con los datos que tiene esta hoja, para este ejemplo, la que se llama factura, la activo y acá en la flechita más puedo ubicar, copiar en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo que ya esté creada. Y también puedo hacer clic en duplicar. Duplico esta hoja y trabajo sobre la información que ya tengo acá. ¿Ok? Entonces yo les dije que voy a copiar los datos en la hoja 4, lo voy a hacer. Entonces, yo necesito todos estos datos y quiero copiar. Entonces selecciono toda la información que necesite. En este caso yo lo voy a copiar todo. ¿Okay? Voy a copiar, no, voy a copiar hasta esta línea 15 donde dice resta. ¿Ok? Entonces hago clic, pulso la tecla Control C para copiar, me ubico en la hoja 4, que es la hoja, en este caso, donde voy a trabajar, donde quiero copiar esos datos, me ubico en la primera celda, es decir, en la celda A1, hago clic en ella para activarla, y luego hago Control V, copié de la factura, ¿ok? Acá tengo una hoja 3, que tiene también información. Entonces, esta hoja 4 que la voy a trabajar en este momento, no la quiero en este espacio, la quiero al lado derecho de la hoja 3, entonces puedo moverla haciéndole clic y sin soltar, arrastro hacia la derecha, fíjense que se mueve, ¿ok? Arrastro hacia la derecha, en este caso que la quiero hacia la derecha, pero la podemos mover hacia otra posición, ¿ok? Entonces la quiero al lado derecho, al lado de la hoja 3, la muevo hacia donde la quiero ubicar y suelto y allí se me ubica la hoja donde yo la quiero colocar, ¿ok? Entonces tengo acá mi hoja 4 para trabajarla. Ahora bien, voy a eliminar estos datos que tengo por acá. Voy a seleccionar todo, desde el total de la celda de 3, con la tecla suprimir y con esta información que voy a trabajar, ¿ok? Entonces, voy a iniciar, voy a ampliar un poquito la fila 1, que está como muy apretadita, y ya tengo entonces los datos donde quiero trabajar. Ahora bien, vamos a trabajar y luego al final, si nos da tiempo, vamos a cambiarle ese formato de esos colores tan escandalosos que tiene. Entonces, fíjense, vamos a aplicar acá en esta factura las fórmulas básicas. Vamos a ver, 5 la base, allí que se vea un poquito mejor. Bien, entonces, para aplicar esas fórmulas, vamos a elaborar el ejemplo de una factura, ¿ok? Bueno, un ejemplo de como si fuésemos a elaborar una factura donde tenemos los siguientes datos. Tenemos una serie de productos que se van a comprar. Tenemos el precio unitario de cada uno de los productos y tenemos la información de cuántos productos se van a comprar de cada uno, ¿ok? Ahora bien, con estos datos que tenemos acá, iniciamos el cálculo. Bien, entonces, para calcular el total, ¿qué debo hacer?
debo multiplicar el precio unitario del producto por la cantidad vendida para saber cuánto es el total que se debe cancelar por esta cantidad de productos que voy a comprar. Y así de cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, me ubico haciendo clic en la celda donde voy a realizar el cálculo matemático. Ya dijimos que vamos a multiplicar. Entonces, ¿qué voy a multiplicar? Precio unitario por cantidad vendida, es decir, 700 por 12. Entonces, en la fórmula yo no voy a colocar 700 por 12, sino que vamos a colocar la celda donde está el 700 del precio unitario por la celda donde está el 12 de la cantidad de producto que voy a comprar. Bien, entonces, como vimos en clases anteriores, podemos ubicar la celda ubicando acá, fijándonos en el encabezado de la columna y el encabezado de la fila, o de manera más rápida, acá en la parte izquierda, en este cuadro de nombre que está ubicado en la barra de fórmulas, ¿ok? Ahora bien, comienzo a aplicar la fórmula. Para elaborar los cálculos matemáticos, bien sea con fórmula básica o con funciones, debemos iniciar con el signo igual, de tal manera que hago clic en la celda donde voy a elaborar la fórmula, donde voy a aplicar la fórmula y inicio con el signo igual. Luego, acá ya me aparece automáticamente, ¿ok? Pero vamos a eliminar esto porque no lo quiero de forma automática, ya que lo más lógico es que aprendamos cómo realizarlo. Ok, entonces tengo acá signo igual. ¿Qué voy a realizar? La multiplicación del precio por la cantidad. Ok, entonces fíjense cómo me da acá ya la sugerencia. Voy a multiplicar. El 700 está en la celda B3. Ok, por la celda donde está el 12, que es la celda C3. Ok, entonces multiplicamos, colocamos las celdas que vamos a multiplicar y pulsamos la tecla Enter y automáticamente se resuelve esa multiplicación. Me muestra el resultado de 700 por 12. ¿Ok? Voy a repetir la fórmula como en cada producto. Vamos a elaborar la misma fórmula. Voy a repetirla para que si no entendieron o algo no les quedó claro, entonces lo recordemos. Ahora bien, signo igual para iniciar la fórmula. Puedo hacer clic donde está el dato que voy a multiplicar, ¿ok? Y no tengo que escribir directamente la fórmula. Entonces hago clic en esta celda donde está el 1500, que es el que voy a multiplicar, coloco el signo multiplicación, que es el asterisco, y hago clic donde está el 10, ¿ok? Que es el otro dato que voy a multiplicar. Pulso la tecla Enter y acá veo el resultado, ¿ok? Entonces, voy a repetir la fórmula, vamos a ver si, porque es que me da el, lo voy a hacer, ya, tengo que borrar esto porque no es lo que quiero hacer. Entonces, voy a trabajar acá, en esta celda, ¿ok? Acá, voy a multiplicar 400 por 5, es decir, la celda B5 por la celda C5. Lo debo aplicar acá. Yo lo voy a hacer en esta celda. Comienzo con el signo igual, ¿ok? Luego, puedo escribir la celda B5 o puedo hacerle clic y es de una forma más rápida, ¿ok? Coloco el signo de multiplicación, que es el asterisco, y hago clic en la siguiente celda donde está el dato que voy a multiplicar. 5 por C5. Pulso la tecla Enter y allí me muestra el resultado, ¿ok? Repito, signo igual, primer dato, hago clic en ese primer dato y automáticamente se coloca acá la celda. Luego, el asterisco, que es la multiplicación, y hago clic en la siguiente celda donde está el siguiente dato a multiplicar. Tecla Enter, y aquí tengo el resultado de la multiplicación. Entonces, así hacemos en cada una de las celdas que corresponden. Otra forma es, para no repetir
la fórmula, porque es la misma, puedo copiarla. Entonces hago clic en esta celda que ya tengo la fórmula de multiplicación y me ubico en la esquina inferior derecha donde está este cuadrito. Acá fíjense que el cursor cambia de forma. Pulso, hago clic y sin soltar voy a bajar hasta la celda donde está el último dato que voy a multiplicar. Allí lo suelto y voy a ver el resultado de cada uno de los datos, ¿ok? Cuando copiamos, ya la fórmula se actualiza automáticamente a la celda donde corresponde. Es decir, si hago clic acá, fíjense, yo copié de la fila 4, ¿verdad? Que es la multiplicación de B4 por C4. Si yo hago clic en este último dato, por ejemplo, voy a observar la fórmula está actualizada con las celdas que corresponden al último dato. Es decir, se actualiza automáticamente, ¿ok? De manera que no hay ningún inconveniente de copiar las fórmulas. Bien. Ahora, subtotal. El subtotal es la suma de cada uno de los totales para saber cuál es el subtotal que ya debemos cancelar por la compra de todos estos productos. Bien, entonces, ¿qué fórmula debo aplicar acá en el subtotal? La suma. Voy a sumar cada uno de los montos del total. Entonces, inicio de igual manera con el signo igual. ¿Ok? Voy a hacerlo acá porque esa sugerencia no me conviene en este momento. Ahora bien, voy a sumar. Inicio con el signo igual para indicar que voy a sumar, voy a aplicar una fórmula. Entonces, como voy a sumar cada uno de estos datos, tengo la opción de hacer clic en esta celda, ¿ok? Que es la primera, donde está el primer dato que voy a sumar. Coloco el signo más, luego hago clic en la siguiente celda, signo más, clic en la siguiente celda, signo más, clic en la siguiente celda, para irla insertando dentro de la fórmula, ¿ok? Entonces voy por la celda de 5, que es esta, más de 6, que es esta, más de 7, más de 8, voy haciendo clic, signo más, y hago clic en D9, que es la última celda que tiene datos para sumar. Acá tengo entonces todas las celdas que voy a sumar, cada una separada con su signo más. Pulso la tecla Enter y acá tengo ya la suma de todos estos totales. ¿Ok? Eso es celda por celda. Hay otra forma, por supuesto, que es más fácil. Entonces, ¿cuál es? Signo igual, como inicia toda fórmula, y voy a seleccionar todos estos datos desde D3, hago clic y sin soltar voy a seleccionar todo lo que, ¿ok? Pulso la tecla Enter. Se me olvidó algo, disculpen. Acá, signo igual. Acá, como son varios datos y los voy a seleccionar todos para hacerlo más resumido, debo abrir paréntesis. Abro paréntesis y selecciono desde el primer dato hasta el último dato. Es un rango de celdas, ¿ok? Cierro paréntesis. No, aquí me faltó colocar suma, porque si no, ¿cómo sabe el computador qué es lo que quiero hacer? Entonces, igual, suma y selecciono todo el rango, pulso la tecla Enter y acá tengo el resultado de esa suma, ¿ok? Voy a repetir porque me equivoqué 2 veces y deben estar confundidos. Signo igual, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar. ¿Qué voy a sumar? Abro el paréntesis para indicar qué es lo que voy a sumar. Desde aquí, desde D3 hasta D9. Acá ya me lo colocó. Cuando es un rango de varias celdas, separa la primera celda de la última con los 2 puntos, ¿ok? Esto me indica que es un rango, es decir, varias celdas, desde D3 hasta D9. Debo cerrar el paréntesis, pulso la tecla Enter y acá tengo el resultado, ¿ok? Lo voy a eliminar de acá, espero que hayan entendido.
y lo voy a aplicar acá donde corresponde. Entonces, signo igual, aquí fíjense que me da la sugerencia de la fórmula. Como esta es la fórmula que quiero aplicar, la suma, entonces yo lo que hago es pulsar la tecla Enter y ya me aplica la fórmula, ¿ok? ¿Hemos extendido hasta acá? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bien, continúo entonces. Ahora bien, ¿cómo sabemos cuando hacemos la compra de un producto debemos cancelar un impuesto? Bien, en este ejemplo voy a realizar un cálculo del impuesto del 15%. ¿Cómo voy a? Vamos a colocarle 10. Voy a aplicar un impuesto del 10%. Entonces, ¿qué debo hacer para calcular el 10% del impuesto que debo pagar por este subtotal de la factura? Voy a aplicar mi fórmula de la multiplicación. Entonces, inicio con signo igual. Fíjense que acá me da la sugerencia de 11 por B12. Voy a observar. D11 es el subtotal, ¿ok? Y B12 es el impuesto. Como esa es la fórmula, la que me está sugiriendo, pulso la tecla Enter y acá me muestra el cálculo realizado de multiplicar el subtotal por el 10% del impuesto. Entonces acá, total a pagar. ¿Cuál es el total a pagar? ¿Cómo lo calculo? Sumando el subtotal con el monto del impuesto. Entonces aplico la suma. Signo igual, total a pagar. Aquí me indica que aplique la fórmula de 11 menos de 12, es decir, restar el subtotal, le voy a restar el impuesto. ¿Esa es la fórmula que voy a aplicar? No, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque yo lo que quiero hacer es sumar el subtotal con el IVA, con el impuesto, para poder saber cuánto es el total de mi deuda. Entonces, voy a colocar de 11, ¿ok? Pero en vez de menos, es más de 12. Ahora sí, tiene de 12, que es el que corresponde, y pulso la tecla Enter, y acá tengo la suma del subtotal con el impuesto. Esto es el total de lo que debo cancelar, ¿ok? Ahora bien, esta factura no la voy a cancelar de contado, sino a crédito, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que tengo dos opciones. La puedo pagar en dos partes, es decir, 50% ahorita y 50% luego, o la puedo cancelar en tres, colocar los datos acá. Ahora bien, voy a abonar un monto dependiendo de cómo la voy a pagar, si en dos partes o en tres. Vamos a hacer el ejemplo cancelándola en tres partes, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar la fórmula de la división porque debo dividir este total entre 3 para saber cuánto voy a abonar ahorita, es decir, la tercera parte. Entonces aplico mi fórmula, signo igual, total a pagar, que está en D13, entre, que es el signo del slash, entre ¿cuánto? Entre 3 que está en esta celda, ¿ok? O puedo colocar directamente el 3. Pulso la tecla Enter y acá tengo ya el monto que debo abonar en este momento, que es la tercera parte del total de la factura, ¿ok? Ahora, ¿cuánto me falta por cancelar para cubrir todo el total? Sencillo, resto el total por lo que menos el monto que aboné y allí tengo el resultado de lo que me falta por pagar. Entonces inicio con el signo igual, total a pagar, menos el monto que aboné, tecla Enter, y acá tengo el resultado de lo que me falta por cancelar, ¿ok? Entonces, esta es la forma de aplicar las fórmulas básicas de la suma, resta, multiplicación y división, ¿ok?
Ahora bien, estas fórmulas las podemos aplicar de forma más fácil, que son las funciones. Pero las funciones las vamos a ver en nuestra próxima clase, ¿ok? Entonces, ya hemos aplicado las fórmulas de la suma, resta, multiplicación y división de manera directa. Así que esta actividad de las fórmulas básicas ya la hemos cubierto. Así que podemos entonces, si no tienen alguna duda con respecto a las fórmulas básicas y la aplicación de ellas. ¿Ninguna duda? ¿La podemos hacer nosotros? ¿Cómo hacer ustedes? Hacer así igual en nuestro Excel y usted nos puede ir guiando. Ah, que les Porque comparta una hoja y ustedes la aplican. sí, Claro. porque se ve un poquito pequeño y no. Ay, ¿por qué no me indicaron antes? Yo le hubiese aumentado el tamaño. Cuando suceda eso, ustedes me dicen, pero yo como lo veo bien, yo asumo que ustedes lo ven bien, me disculpan esa parte. Ok, entonces no hay problema, eh, les voy a compartir el modelo de la factura. Vamos a, a ver, son las, faltan. Sí, vamos a copiar. Se copia y ya se las voy a compartir para realizar, para que ustedes realicen la actividad, para que apliquen las fórmulas básicas. Este contenido. Aquí. Profesora, esta clase que usted está realizando, ¿no va a enviar, verdad? ¿Esta clase qué? Sí, está grabando, ¿verdad? Grabándola, Y luego sí. nos envía. Entendiendo porque se Sí, escucha ¿no? muy entrecortado. En un momentico tú me haces la pregunta, que cuando termina de activarse, creo que ahora sí te puedo escuchar. Hazme la pregunta. Le decía si esta clase usted lo está grabando y luego nos podría enviar. Sí, sí, sí. Bien. La clase se está grabando, yo se las envío. De igual manera les envío el tutorial. Bien, profesora, gracias. Entonces continúe, no, Sí. profesora. Sin caso. No, ya les voy a compartir la hoja. Todavía tenemos tiempo para que ustedes lo practiquen. Ahora sí, ya se las envío. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya les voy a explicar para que cada quien pueda trabajar de manera individual. Entonces, acá la factura, ya tenemos el dato aquí. Ajá, vamos a compartirla. Compartir. Vamos a cambiar cualquier persona con el enlace. Voy a cambiar el rol de cada uno. Lo vamos a editar. Voy a copiar el enlace haciendo clic y luego cierro la ventanita en hecho. Dejo de compartir pantalla y por el chat del Zoom con control V les pego el enlace. Entonces, acá está la hoja. Accedan a esa hoja. Ustedes son 3. Entonces, cada uno va a trabajar. Permítanme compartir nuevamente la pantalla. Cada uno va a trabajar en una columna diferente. Entonces,
En la FA puede trabajar Juan. La columna G puede trabajar Sunción, Pari. Y en la H va a trabajar Milagro. El apellido, Flores. Entonces, aplicando las fórmulas según lo que dice acá. ¿Okay? Cada uno de ustedes aplicando las fórmulas allí en esa hoja. ¿Sí me entendieron? Hola. Sí, profesora, sí. Perfecto, muy bien. Entonces apliquen fórmulas. Entonces acá inicia, vamos a ver, acá les voy a colocar un color de fondo. Vamos a ver, por ejemplo, este rosadito. ¿Okay? Desde aquí hacia abajo es donde inician para que no se confundan. Como están separados de la fórmula, entonces acá este es el rango para calcular el total, ¿ok? Acá les voy a calcular. Acá calculan el total, ¿ok? Aquí aplican las fórmulas. Acá el subtotal. Vamos a colocarles otro colorcito, vamos a colocarle un azulito. Ahí aplican la fórmula para el subtotal. Y así van trabajando. No veo movimiento. ¿Has compartido algo, Yamilet? Sí, se los compartí por el chat. No se los compartí. Ay, discúlpenme. No lo veo. No, claro, acabo de ver que lo compartí solamente con Susana. Yo no sé por qué siempre me sucede y no me fijo que... A ver, Porque acá. te he escrito o hablado, seguro. Puede ser. Allí está. Ahora sí dice para Pues. todos. Ok, ahora sí está el enlace a la hoja de cálculo para todos, para que cada uno de ustedes practique aplicando las fórmulas para los cálculos. Entonces vamos a aplicar acá otro colorcito. Y aquí tenemos dos datos más. Le voy a colocar este. 10, 20. A ver, Milagros, ¿tú qué estás haciendo? Intentando hacer algo con alguna fórmula. Pero yo no veo que estés aplicando fórmula. ¿Qué fórmula estás aplicando? Acuérdate Algo que... tipo, sí. Ok. ¿Qué van a hacer? Ustedes van a hacer el cálculo acá, como que si lo estuviesen haciendo acá en estas celdas, ¿ok? Lo que pasa es que como van a trabajar los tres, por eso ¿qué van a realizar en esta primera línea? Cada uno en su espacio. Van a calcular el total de este monto, 700 por 12. Y así sucesivamente. Van a multiplicar cada uno de los datos de cada producto en el espacio que corresponde. ¿Ok? Ok, ok. Bien. Juan, veo que te sale error. Allí baja EGL, no me le borren los datos. No me le borren los datos entonces, repito, les voy a repetir la fórmula. Para calcular los totales deben multiplicar este primer dato que está en el precio unitario por el dato numérico de la cantidad vendida. Entonces, si vamos
a calcular el total que debemos pagar por el primer producto, que es lápiz, debemos multiplicar este 700 por 12. ¿En qué celda está el 700? En B3. B3. Perfecto. Entonces van Por a C3. multiplicar B3, exactamente, muy bien, por C3. Entonces esa es la fórmula que van a aplicar en esa primera celda. Igual B3 por C3. ¿Ok? Entonces, igual B3 por C3. Tecla Enter y allí tengo mi resultado. ¿Ok? Aplíquenlo entonces ustedes. Hay un error en la fórmula que aplicó Milagros. Igual B3 por C3. Están colocando el signo igual antes de iniciar la fórmula. Juan y Milagros, que veo que les Sí, aparece. sí lo puse. Sí. Igual B3 por C3. O se estarán equivocando en el signo. A ver, acá funciona. Este total 37.350 me imagino que debe ser el cálculo del subtotal, ¿cierto? No escucho, pero si es el cálculo del subtotal, va acá en la fila 11. Acá esta fila está vacía, aquí no va nada. Sí, es el subtotal. ¿En qué fila le coloco? Acá, cariño, ve. Más abajito. En la 11, ya. ajá, aquí donde dice subtotal, que es en la fila 11. Ya. Ok. A ver, Juan y Milagros, les ayudo. Van a escribir signo igual. Luego hacen clic donde está el 700, colocan el signo por, que es el asterisco, y hacen clic donde está el 12, que es C3, y tecla Enter. A ver, profesora, a ver, aquí estoy, ya pongo el igual, signo igual, ¿verdad? Ahí, Ajá. ahora me voy Sí. a 700. Sí, haces clic donde está el 700 porque esa es la celda que vas a multiplicar, la primera celda. Me salió B3. B3, el 700 está ubicado en B3. Ya. ¿Ok? Ahora, el signo por, porque vas a multiplicar, que es el asterisco. Ya. Y haces clic donde está el 12 y te va a salir C3. Ahí me sale error. Cuando pongo en la celda C12, me sale error. No, claro que te va a salir un error, porque C12 es esta que está acá. Mira, esta celda acá abajo es C12. Entonces te estoy diciendo que debes hacer clic donde está el 12, acá, en la celda donde está el 12. ¿Cuál es la celda donde está el 12? C3. Mira, fila 3. Ahí es donde está el 12. Y entonces cuando hagas clic donde está el 12, en esa celda, en tu fórmula vas a ver que dice C3. ¿Sí? A ver. Ya lo perdí ya. ¿Estás iniciando de nuevo? Sí. Ok, te voy a ayudar entonces. A ver, Fíjate. ahí estoy. Escribe. Es que no veo lo que tú estás aplicando. Por eso Ahí. es que, ajá, entonces vas a escribir el signo igual para iniciar la fórmula. Ya, a ver. Luego vas a hacer clic signo, donde está. A ver. Ajá. Signo igual, ya. Ahora Signo igual para iniciar. Ya. Haces clic donde está el 700. 700, ya. Haces clic y vas a ver que dice B3 en tu fórmula, ¿ok? Sí, Bien. B3 color naranjita. Muy bien. Ahora pulsa el signo del asterisco, que es la multiplicación. De ¿Ya? mi teclado, ¿verdad? Sí, sí, sí. En tu teclado pulsa la tecla donde está el asterisco. Ya. Muy bien. Ahora vas a hacer clic donde está el 12. Y en la fórmula vas a ver que Sale dice error. C3. Nombre Salió sale. error Nombre, otra vez. pone ahí interrogante. Eso sí lo veo, que te sale el error.
¿Será que estás No. colocando otro signo que no es el asterisco? Puede ser eso. Lo que pasa es que lamentablemente no veo lo que estás escribiendo. ¿Cómo hago para compartir en este caso? Para que usted vea. Para que yo vea, perfecto. Yo dejo de compartir la pantalla y tú compartes tu pantalla. Ya cambió el numerito de arriba y ya alteró arriba. Esa es la cantidad que era 10, está en 0. Voy un momento. Voy a compartir nuevamente la pantalla. A ver, sí, cantidad vendida, 12. Acá, ya está lista otra vez los datos de la factura. Bien, entonces, dejo de compartir. Juan, por favor, tú le das clic en compartir pantalla y haces doble clic en la primera opción a la izquierda que te aparece, donde dice compartir pantalla. Ya perdí. A ver, otra vez. Sí, porque no estás compartiendo. En la flechita verde de los elementos del Zoom, que es compartir pantalla, le das clic allí. Te va a aparecer una ventana con varias opciones de ventanas a compartir. La primera a la izquierda es compartir pantalla. Dale ahí en aceptar para que te cierre esa ventanita. Ok. A ver. ¿Ve mi pantalla, profesora? Sí, ahora sí lo veo lo que estás haciendo. Bien. Entonces me voy, observa, ve Igual. 12, igual. Ujú. Ahora me voy a 700, ¿correcto? Haces clic allí, sí. Nada más Clic. clic. Bien. Ya. Ahora coloca el asterisco, que es la multiplicación. En el teclado ubica el asterisco. Asterisco. Claro, el asterisco. Ah, Allí, ahora haz clic donde está el 12, la celda donde está el 12, y vas a ver en tu fórmula C3. 700. No, ajá. Ya, un ¿Dónde clic. está el 12? ¿Dónde está el 12? Porque vas a multiplicar 700 por 12. Ahora debes hacer clic donde está el 12. Perfecto. Es la celda C3. Ahora pulsas la tecla Enter y te aparece el resultado. La multiplicación de 700 por 12. Ahí pongo Enter, ¿verdad? Enter sí, para que te aplique la fórmula. ¿Lo ves? Ya. Muy bien. Continúa con las demás. Y no dejes de compartir para yo ir observando lo que estás haciendo. Te falta uno. Ajá. Perfecto, muy bien. Ahora, en la siguiente celda donde debes calcular el subtotal. No es ahí.
En la misma línea donde está el subtotal de la factura. Ya, ahora sí, ahí. No, allí no. Ubica la línea donde dice subtotal en la factura. No, en la factura, en la hoja que estás trabajando. Allí dice subtotal, muy bien. En esa fila, exacto, en la celda que te corresponde, allí mismo, ahí vas a aplicar la fórmula. Total. ¿Qué Vas pongo a, ahí? vas a calcular el subtotal. Ajá. ¿Qué fórmula se debe aplicar allí? ¿Suma, resta, multiplicación o división? Suma. Exactamente. Entonces, ¿cómo inicia la fórmula? Igual. Exactamente. Signo igual. Ahora coloca suma. Suma. Escribo. Ajá, escribe la palabra suma. O lo puedes aplicar uno por uno. Que deberíamos hacerlo así, borra ese suma. Borra el ¿Borro? sí, por favor. Ya. Ok. Escribe la signo igual. Ahora Ya. haz clic en el 8400. En la celda, ajá. Haces clic allí y allí te aparece F3. En esa celda está 8400. Ahora signo más. Un momentito, voy a anotar ya. Ajá. Ya, y sale abajo. F3, ya luego. Signo más en el teclado. Ubica el signo más. más. El más y lo colocas muy bien. Ahora selecciona la siguiente celda que vas a sumar, que es donde está el 15.000. Ok, ahí en la fórmula ves F4, signo más. Siguiente dato, muy bien. Signo más. Siguiente dato, más. 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 Siguiente dato, y como ese es el último dato que vas a sumar, pulsas la tecla Enter. Ya no pongo más. No, porque mira, ya no tienes más datos que sumar, ya ese es el último. Allí está la suma, ¿ok? Bien. ¿Qué vas a calcular ahora? El monto del impuesto. ¿Qué fórmula debemos aplicar para calcular el monto del impuesto? Allí en el de Suncioma está mal aplicada la fórmula porque dice 37.350. ¿Qué fórmula debemos aplicar para calcular el porcentaje del impuesto? ¿Se multiplica? Sí, se multiplica. Se multiplica. Igual. El Sí, total. se multiplica el subtotal por Con el impuesto. 0.5. Ajá, que es 0.15 en ese Se ejemplo. pone igual, ¿no? Sí, sí. Toda fórmula comienza con el signo igual. Entonces, Ya. celda del primer dato que vas a multiplicar. ¿Qué vas a multiplicar? Voy a multiplicar el 0.15 Ujú. Por, por ese asterisco, ¿no? ajá, exactamente, pero lo vas a multiplicar por ¿con cuál dato? Por esto. Sí, por el subtotal. Le haces clic en el subtotal y pulsa la tecla Enter. Enter, ¿no? Ujú. Bien, ahora hay que calcular cuánto es el monto total que se debe pagar, qué fórmula vamos a aplicar y con cuáles datos. Ya, igual. Ujú. Igual. Sí. Vamos a
Antes de aplicar la fórmula, pensamos, como si lo estuviésemos haciendo en el cuaderno. Pensamos, ¿qué voy a hacer? ¿Ok? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué fórmula vas a aplicar? La suma. La suma. ¿Qué vamos a sumar? El subtotal más el IGB. Exactamente, vamos a sumar el subtotal más el impuesto. Eso me va a dar el total que debo cancelar por esa factura. Entonces vamos a sumar. Igual de 11 por de 12. Enter. No es más. Disculpen, sí, suma, más. Sumamos, sí. Sumar. Subtotal más impuesto. Tecla Enter y nos da el resultado de cuánto debemos cancelar. Muy bien. Allí entonces ya tenemos el total que vamos a pagar. Ahora bien, la factura la vamos a cancelar a crédito. ¿Ok? Es decir, por partes. O sea, Entonces, casi fiado. Ok. Entonces, ¿en cuántas partes vamos a cancelar esa factura? ¿En 2 o en 3 o en 4? A ver, alguno que me diga. En abono, ¿no? Sí, sí, porque para hacer un abono tengo que saber en cuántas partes voy a pagar esa factura. Bueno, yo puedo pagar el 10%, el 30%, el 50%. Bien, entonces, para que se nos haga más fácil, podemos pagarla. Vamos a suponer que la vamos a pagar en 2 partes, ¿ok? Entonces, ¿qué fórmula voy a aplicar para saber cuánto debo abonar? División. División. Exactamente. Voy a dividir el monto que debo pagar, lo voy a dividir entre 2 porque voy a pagar la factura en 2 partes, es decir, al 50%. Entonces aplicamos la fórmula. Igual la celda donde está el total a pagar, que es la celda D13, ¿entre cuánto? Entre Entre 2. Entre 2, porque la voy a Entre pagar dos. en 2 partes, exactamente. Voy a abonar el 50%, es decir, la mitad. Entonces voy a dividir entre 2. Entonces, signo de división, que es el slash. Allá. Y luego puedo colocar directamente el 2. Dividimos entre 2. Coloca el 2. Y la tecla Enter. Y ya nos da el resultado de cuánto voy a abonar. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto me falta por pagar? ¿Cómo sé cuánto me falta por pagar? Restar. Restamos. Entonces, al total de esa factura le vamos a restar lo que hemos abonado. Por lo tanto, la fórmula sería igual la celda donde está el total a pagar, que sería la celda D. Igual. Monto total. Sí, porque a ese monto total le debemos restar lo que hemos abonado. ¿Bien? Entonces, celda D13, bueno, en el caso de ustedes es ese, menos lo que hemos abonado. Menos el abono que se hizo y la tecla Enter. Miss, no se Sí. coloca paréntesis, ¿no? Solamente No. las celdas y los Sí. signos. Sí, porque lo estamos haciendo directo. Y como Ah. estamos trabajando celda por celda, no hace Ya. falta el paréntesis, ¿ok? El paréntesis lo colocamos cuando son varias celdas, cuando es un rango. Ah, ya. Sí. Milagritos, ¿estás por allí?
Ahí, profesora. Ok, así mismo es. Ya hemos aplicado la resta. Entonces, ya Me había- hemos... ¿Perdón? No, como salía igual, pensé que me había confundido. Ah, ya, no, así es, ya está bien hecho. Entonces, ya hemos aplicado las 4 fórmulas básicas, que son la suma, resta, multiplicación y división.